yo pude hacerlo, es que yo hice esto, es que yo aquello. Y son cosas que hacían que no le diéramos la gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando venían luchas, cuando venían problemas, cuando sucedían cosas en tu vida, esas batallas tan fuertes al tamaño de tus fuerzas, no sabías qué hacer o no sabíamos qué hacer, y entonces es cuando nos derribábamos, cuando sentíamos morir, cuando no hallábamos puerta de salida. Y esas luchas, esas batallas, ahora sabemos que las podemos pelear y salir victoriosos de ellas. ¿Cuántos lo creen? Porque ahora sabemos que no las vamos a pelear en nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestra inteligencia. Ahora sabemos que las vamos a pelear en el Espíritu. Dile al que está a tu lado, tú pelearás en el Espíritu. En esta tierra no se pelean las batallas, se pelea en el Espíritu, y las batallas las gana en el cielo nuestro Señor para nosotros. El enemigo viene y quiere derribarte. El enemigo te pone un muro, bueno, te pone desánimo, y ahí está el muro de desánimo. Yo no quiero ir a la iglesia, es que la alabanza es muy larga, el pastor se tarda, es que es domingo, yo quisiera quedarme otro rato en cama, yo no quisiera soltar mi teléfono, porque ahí traigo unos videos 3X que por ahí me pasaron mis cuates, pero como nadie me lo revisa, pues nadie se va a dar cuenta. Yo no quisiera que mi esposa se diera cuenta que por ahí ando con unos amigos, ¿verdad? Y le digo que me descontaron de la quincena y en realidad nos fuimos por ahí a gastar con mis amigos. Y cosas como esas son muros que el enemigo va poniendo. Y pareciera que ese muro nadie lo va a ver, porque hay un muro. Tú ves un muro, el que está ahí, el que tengo enfrente, y no veo qué hay detrás de él. Así esos muros, decimos, está un muro aquí, nadie ve lo que yo hago. Pero sabemos que Dios lo ve. Y ese es el meollo del asunto, porque nosotros queremos agradar al mundo, queremos quedar bien con la familia, queremos que nadie se entere de lo malo que hacemos, pero no nos cuidamos entonces de lo que está mirando Dios. Estamos cuidándolo de lo que miran los demás, y eso hace que esos muros obstaculicen tu bendición, y tú te postras y tú clamas y tú le pides y no llega la bendición, ¿verdad? Pero las batallas, vuelvo a repetir, se luchan en el cielo, en lo espiritual. Más poder tiene la oración que toda nuestra inteligencia y nuestra astucia. Una de las mejores armas que Dios nos dio para pelear las batallas es la oración. Dile al que está a tu lado, tienes la oración como arma. Fue en un desierto donde Moisés vio a Dios, y en su resplandor fue en el desierto donde Moisés recibió la ley en el desierto, ¿verdad? Fue en un desierto donde Moisés escribió los 5 libros del Pentateuco, y fue en un desierto donde el pueblo de Israel fue transformado. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que cuando las batallas nos las da el Señor en victoria, tenemos que atravesar un desierto primeramente. Este hombre con tantas debilidades humanas que era Moisés, la misma palabra dice que era muy dificultoso para hablar, tartamudo. Entonces era tímido, era un hombre que había pecado y había asesinado, y eso mismo también sentía él como culpabilidad, y no se sentía merecedor de ser un servidor de Dios. Mas sin embargo Dios lo exaltó y lo levantó en poder para guiar a un pueblo, a una nación a libertad. Imagínense un hombre, después de haber estado en el anonimato, se le presenta a Dios en un resplandor y le habla y le da toda una encomienda poderosa que lo deja expectante, lo deja perplejo al grado de temer lo que le estaban encomendando. Pero cuando este hombre toma la palabra y la obedece, hay un poder especial en él. Él fue capaz de presentarse ante el faraón y decir, este pueblo tienes que dejarlo libre, dice mi Dios, ¿verdad? Imagínense, nosotros hay veces somos tan tímidos y decimos, yo no me presentaría ni ante el presidente municipal, no porque sea un hombre perfecto,
o porque no sea alcanzable, sino porque a veces somos tímidos para hablar, ¿verdad? Y eso sucedía con Moisés. Vamos a ir a la palabra Job 3:26. Este hombre que se escribió un libro sobre él, no sé a cierta manera si realmente él lo haya escrito, pero la vida de Job me impacta siempre que yo quiero que mi fe sea confrontada, mi fe la mire y reflexione sobre ella. Me gusta irme mucho a Job, porque Job es un claro ejemplo de alguien con fe. Job, yo creo que no hay otro personaje en la Biblia que nos muestre mayor fe que la que tuvo Job. Estoy hablando de un personaje humano, de alguien con una condición débil como tú o como yo. Job fue un hombre que siempre se mantuvo fiel al Señor. Vamos a ver la palabra en Job 3:26. ¿Ya estamos ahí? Job 3:26. Job estaba en un momento de desánimo. Quiero decir un preámbulo sobre este pequeño verso. Job estaba en un desánimo total. Ustedes saben lo que confrontó a Job en la comodidad en que vivía, en la riqueza en la que estaba, bendecido por Dios. Dice que todas las mañanas se levantaba a rendir holocaustos al Señor. El holocausto era quemar en su totalidad la ofrenda de un animal perfecto o un animal para el Señor, ¿verdad? Y de confesar sus pecados y pedir perdón. Entonces Job hacía eso, dice la palabra, y era un hombre tan sabio que no solo lo hacía para sí mismo, lo hacía para sus hijos. ¿Tú has orado por tus hijos? Yo creo que sí, ¿verdad? No hay un padre que no ore por un hijo. No hay un padre que suelte a su hijo sin que esté orando por él, bendiciéndolo. Y así hacía Job todas las mañanas. Era un hombre inmensamente rico, tenía criados, una familia preciosa, todo tenía Job. Era un hombre bendecido por Dios. Pero el enemigo le quiso demostrar a Dios que Job era un hombre débil y que cuando Job se viera en un desierto, Job iba a renegar de él. Y le dijo el Señor, era tanta la confianza que Dios tenía en Job como la que tiene en ti y en mí. Dios confía en ti. Dile al que está a tu lado, Dios confía en ti. Dios confía en nosotros de tal manera que Él cree que vamos a hacer grandes cosas para Él, que somos capaces de hacer hasta proezas por Él. Dios confía en nosotros que somos vasijas de honra. Dios confía en nosotros que vamos a ser un hombre o una mujer que les vamos a servir como un discípulo. Dios confía en nosotros de tal manera que cree que nuestra vida puede ser renovada y transformada. Por eso confía tanto en nosotros. Pero ¿conocerá Dios nuestra condición humana? Sí la conoce. ¿Conoce Dios quién eres? Sí. ¿Conoce Dios tus fallas? Sí. ¿Conoce Dios tus defectos? Sí. ¿Conoce Dios tus pecados? Los conoce. Conoce esa condición humana imperfecta de la cual o de la forma en que fuimos creados. Porque Él nos creó. Así nos creó. Y esa situación, entonces el enemigo la aprovechó. Y dijo, este débil, este humano, te va a maldecir, este débil te va a dar la espalda. Tú dices que es muy fiel tu Job, te voy a demostrar que no. Permíteme zarandearlo y meterlo en un desierto para que veas cómo reniega de ti. Pero los que conocen la historia de Job saben que Job se mantuvo. Imagínense un hombre que de la noche a la mañana pierde toda la riqueza, pierde todo el ganado, pierde sus hijos, mueren todos sus hijos, devastado queda. Y yo siempre me pregunto, Job, ¿le dejaron la esposa? ¿Por qué le dejarían la esposa? Me preguntaba en un principio. Como que hubiera dicho Job, llévate a la esposa, pero a mis hijos déjalo, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito muy grande. Todos conocemos la historia de Job y sabemos que esa mujer, aunque no fue tan sabia como Job, porque le decía,
ya reniega de tu Dios y muérete, cuando Job ya estaba lleno de llagas, tirado, ¿verdad? Sin nada. Entonces, ahora entendemos que el plan de Dios era porque le iba a restaurar todo, ¿verdad? Y entre ellos le iba a restaurar hijos, y para eso ocupaba Job a la esposa, para más hijos, ¿verdad? No es cierto, no es verdad. O sea, había un plan en ello, había un plan precioso de parte de Dios, que la esposa no pereciera, y que fue la única que permaneció de todo lo que tenía Job, la esposa. Entonces, los que tengan a su esposa al pie, díganle, qué bueno que estás conmigo. Qué bueno que estás conmigo. Porque eso es bueno. Ya estamos en Job, en el pasaje que les dije que buscaran, Job 3:26. Sí, ya estamos ahí. Ok, dice, no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino la turbación. Está en un momento Job de desánimo, pero no cualquier desánimo, un desánimo hasta la muerte, porque llegó momentos, quien ha leído el libro de Job, que dice, pues yo me iría contigo gustoso, ¿verdad, Señor? Yo ya siento que no hay por qué vivir, pero nunca le dijo, renuncio a ti, Señor, sino como diciéndole, bueno, si es mi vida lo que quieres, aquí está mi vida, ¿verdad? Llévatela. No tenía paz ni descanso en esas palabras que Job está diciendo. Solo había angustia, había dolor en su corazón, había un desánimo, una tristeza en él. Pero fíjense bien lo que hacía Job, a pesar de estar en ese dolor. En el 4:3-6, ahí mismo adelantito, dice, he aquí, le dice un amigo, va un amigo a animar a Job, le dice, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. El 4, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora, el 5, que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Porque su amigo, con todo respeto, lo fue a mirar y lo vio desanimado, lo vio en dolor, lo vio en tristeza, sin reniego a Dios, pero sin fe y sin esperanza. Y muchas veces así ha estado nuestra vida, sin fe y sin esperanza. ¿O no es cierto? A veces hemos llegado a desiertos en donde no sentimos tener la fe puesta en Dios, en donde sentimos que Dios no nos está escuchando, y entonces cuando sentimos que Dios no nos está escuchando, hay desesperanza en nuestra vida. Pero le dice en el 6 también, 4:6, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Fíjense bien, tu fe depende de ti, no depende de otros. Puede llegar otro a animar tu fe, nada más, a exhortar tu fe, pero tu fe depende de ti. Tú eres el responsable de mantener avivada esa fe. Cuando Jesús hacía los milagros, Jesús siempre preguntaba o retaba a las personas que les iba a hacer un milagro. ¿Crees? ¿Crees? Siempre probaba esa fe en la persona, no en el que estaba al lado, sino en el que necesitaba el milagro. Incluso cuando entraron con el cuerpo de un amigo minusválido por el techado, y varios amigos lo introdujeron para que Jesús orara por él y sanara, el Señor no le preguntó por la fe de los que habían abierto el techo y habían metido el cuerpo de su amigo minusválido en una camilla. Le preguntó por su fe al minusválido. Levántate, dice, levántate, toma tu lecho y ve. Estaba retándolo a una fe mayor de sus pensamientos. Y esa fe muchas veces nos reta a Dios. Va a venir alguien y te va a animar. Te va a decir el pastor, tú necesitas orar. Pastor, tengo este problema. Pastora, tengo este problema. Mire, estamos en fricción con mi matrimonio, con mi esposo. Mi matrimonio se está desmoronando. Mi esposo no entiende y parece ser que vamos a un pozo profundo. En lugar de mejorar, las cosas van empeorando. Y el pastor lo primero que te va a decir, ponte a orar. Y
Ay, el pastor no me entiende, quiere que ore, porque hay veces queremos que los pastores nos resuelvan el problema. Quisiera que, ay, pastor, entienda que mi marido es el que está mal. Y en el pensamiento de nosotros está, yo quisiera que fuera el pastor y le diera nalgadas para que entendiera. O el varón viene y dice, mi esposa está mal. Y entonces el esposo quisiera la solución en ese momento y cree que la solución es que el pastor vaya y la regañe, hasta nalgadas le dé para que entienda como un bebé. Y es donde no logramos entender la sabiduría a veces del consejo, de decir, ponte a orar, está diciéndote el pastor. Y es porque sabemos que a través de la oración Dios va a mirar nuestra fe. Dile al que está a tu lado, Dios quiere ver tu fe. Pero entonces, como el pastor no nos resolvió, lo más cómodo es decir, ay, pues total, que se venga el divorcio. Y entonces ahí hay un muro que está obstaculizando que llegue la bendición, la restauración del matrimonio. Ese muro se llama falta de fe. A veces no, el muro siempre es el pecado. El muro muchas veces es la falta de fe, la poca fe. El Señor midió la fe del ser humano en un grano de mostaza. Ese fue el parámetro que le dijo, llega a este tamaño, mira, llega a este tamaño con fe. Imagínense así, el granito de mostaza como el de un ajonjolí. Dice, llega a este tamaño, hasta aquí tienes que llegar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la fe mucho más pequeña o más pequeña que ese grano. Y si nosotros levantamos entonces muro, pero no muro de los que pone el enemigo para obstruir la bendición, sino muros de oración, nuestra vida entonces empieza a crecer en fe. En 2 Corintios 10:2, vamos a ir ahí. Ya el pastor nos va a tener que hacer aquí un poquito más ancho. Bien, ya estamos ahí. Ay, gracias. 2 Corintios 10:2. Dice, ¿ya estamos ahí? ¿Los espero? Amén, ¿ya estamos? Dice, ruego pues que cuando estés presente no tengas que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no estén como si anduviésemos según la carne. Nos vamos hasta el 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Nos está hablando en esta palabra que nuestra lucha no es carnal, que cuando nosotros vemos muros que obstaculizan la bendición de Dios, es porque tenemos que luchar. Y esa lucha no la vas a hacer en la carne, en tus pensamientos, con tu inteligencia. Lo vas a hacer, dice, en tu milicia que tú tienes, porque tú eres un soldado, un guerrero de Dios. Lo vas a hacer en las fuerzas poderosas de Dios, porque esas destruyen fortalezas del enemigo, esas derriban cualquier muro. Y entonces dice que esa poderosa unción que viene de parte de Dios a ti, a través de esa lucha espiritual y a través de la oración, derribará argumentos y toda altivez que el enemigo levante ante ti. Derribará todo lo que esté obstruyendo el conocimiento de Dios, y derribará también todo lo que te esté obstruyendo obedecer y someterte a Dios. Dile al que está a tu lado, necesitas orar. Necesitas orar. Nosotros debemos entender que para destruir esas fortalezas y esos muros debemos orar. Debemos someternos a estar orando constantemente. A mí me encanta mucho este fragmento de la Biblia, que también vamos a ir a él, que es en Josué 6:12 al 16. Todos sabemos que después de Moisés hay un sucesor llamado Josué, y que precisamente este joven valiente
lo incita a Dios, lo lleva con un poder especial de la gracia de Dios a tomar la tierra prometida, lo que no alcanzó a disfrutar Moisés, ¿verdad? Solo le fue permitido mirarla de lejos. Josué 6:12 hasta el 16, ya estamos ahí. Estaban del otro lado del Jordán. Imagínense que después de 40 años de vagar en el desierto, ¿cómo estaría la fe de este pueblo? Pues entre ánimo y desánimo, ¿verdad? Así como tambaleante. De repente animados, de repente desanimados por tantas penurias que sufrieron en el desierto. Pero de algo sí es muy claro en la palabra, que nunca fueron desamparados. Todo el tiempo estuvo ahí el poder de Dios cuidándolos. De día dice la palabra que la nube los cubría para que hubiera protección en ellos, del sol, de noche los alumbraba, ¿verdad? Con esa columna de fuego, les daba alimento, maná, es más, les concedió hasta pequeños detalles del corazón cuando quisieron carne, ¿verdad? Les dio codornices. ¿A cuántos de ustedes les ha causado o les ha arrancado una sonrisa a Dios de darles hasta los pequeños detalles que se les antoja? Yo me considero una privilegiada de Dios, que Dios hace eso conmigo. Ahorita estábamos con lo del 10 de mayo y le dije al Señor, el Señor sabe que a toda mujer nos encantan las rosas. Y yo siempre les digo las flores, y yo les digo, bueno, yo quisiera que me regalaran mejor flores que otra cosa. Pero hay veces tenemos unos pensamientos de saber pedir, porque hay veces no sabemos pedir. Pues ay, mándame una flor aunque sea de cempasúchil, ¿verdad? Y pedimos bien mal. Pero yo he aprendido eso en la marcha, que Dios es un Dios que tiene todo, es dueño de todo, y que nosotros somos los que no hemos sabido pedir. Entonces yo le dije, pues yo quiero rosas, quiero flores, pero quiero también girasoles. O sea, ya puse una especificación más clara, quiero girasol. Y pasé por ahí, yo radico en la Colosio, y pasé y en esos días abrió mucha florería, más de las que había, otras tantas, porque pues era el negocio, era de aprovechar esa bendición. Y yo veía girasoles por todos lados, y dije, yo quiero como eso, Señor. Y entonces llegó el 10 y fue un día en que no trabajé y me fui a ver a la costa a mi mamá. Entonces al levantarse mi sobrina que vive conmigo me dice, tía, espérese, antes de irse quiero darle su regalo del Día de las Madres, y me sale con girasoles. Entonces yo le digo, Señor, hasta los pequeños detalles nos concedes, no cabe duda que eres tan bueno y nos ama. O sea, todo es cuestión de creerle a Dios. Y fíjense, así estaba Josué. Imagínense, está del otro lado del Jordán y le dice el Señor, ahí está tu tierra prometida. Pero no se la dio en charola de plata el Señor. Le dijo, la vas a tomar. ¿Y cómo la voy a tomar si Jericó está toda amurallada? ¿Qué tengo que hacer? Pues confiar en mí. Yo voy a derribar esos muros y les voy a dar la ciudad. Señor, ese ejército es poderosísimo, entrenado. ¿Qué entrenamiento tenemos nosotros acá en el desierto? Ninguno. 40 años vagando, sobreviviendo de tu mano y por tu gracia. Y le dijo el Señor, yo te voy a entregar esa ciudad, y tomarán la tierra que yo les prometí, donde fluye leche y miel. Y a veces así nos está hablando Dios, yo te voy a dar eso. Ay, tarda en llegar. Se está tardando el Señor. Ya tengo un mes orando, mejor ya no. Y a veces cometemos un error peor. Mejor me voy de esa iglesia, porque allí no hay unción. Mi milagro no ha llegado. En algún pecado debe andar el pastor, porque no ha llegado mi milagro. Entonces, el de la alabanza seguro que anda de fornicario, porque no ha llegado mi milagro. Y andamos buscando culpables, ¿verdad? Porque el milagro no llegó en el mes, no llegó en la semana, no llegó cuando tú querías. Y la palabra es clara cuando dice que tus pensamientos no son iguales a los del Señor. Entonces, nosotros queremos las cosas ya. Así fuimos diseñados, ¿verdad? Con esa ansiedad y esa exigencia humana. Y no quiere decir que seamos malos. El Señor ya lo sabe, que esa es nuestra condición, nuestra característica. Mas, sin embargo, prueba nuestra fe. Y cuando te pase eso, que el milagro no llegó en un mes, tú dices, bueno, yo siempre me hago dos preguntas cuando no llega rápido algo, ¿verdad? Como el ser humano quisiera que llegara.
¿Qué tan grande es lo que te estoy pidiendo? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿qué tanta fe tengo para creer que me lo vas a dar? Y cuando veo que es algo muy, muy grande, digo, esto me va a costar. No sé, pero en el transcurso de mi vida como cristiana, Dios me ha demostrado que las cosas más grandes que le he pedido, no se lleva un día en dármelas, ni un mes, se lleva años en dármelas. Pero cuando me las da tan perfectas que me maravilla en la forma en que me las da, completitas, perfectas. Y eso es lo que me fascina, eso es lo que hace que le crea más a Dios, ¿verdad? Pero no rendirnos, amados, a estarle clamando. Ya le clamé un mes, no, sigue clamando y sigue creyéndole, y sigue declarando que eso te lo dará, porque esa es la fe, dice Hebreos 11, la certeza de creer que vas a tener hecho lo que aún no has visto, ¿verdad? Y ahorita que los quiero ubicar nuevamente en el pasaje que les dije que buscaran en el verso 12, el Josué 6, 12 al 16. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba atrás el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despunte del alba. Hasta ahí, ahorita continuamos. Fíjense bien, todos conocen la historia que el Señor le dijo: este pueblo no creo que luche por esa ciudad. Y le dijo: yo te voy a levantar en autoridad ante este pueblo. Yo voy a abrir el mar rojo, el Jordán. Yo voy a abrir el Jordán, el río, y lo van a atravesar en seco. Pero lo vas a hacer tú clamándome, lo vas a hacer tú creyéndome, y el pueblo verá eso. Verá que yo escucho tu oración. Y entonces lo hizo Josué, y el Señor abrió el Jordán y atravesaron en seco. Y entonces, ahora sí ya estaban del otro lado, pero sin poder todavía conquistar la tierra. Entonces allí el pueblo le tomó respeto a Josué, porque lo veían como chamaco. Ellos habían estado acostumbrados a seguir todo el tiempo a Moisés, y aún así, sin presumir, el pueblo tampoco fue tan obediente como Moisés. Todos conocen las cosas que hicieron, hay veces equivocadas en ese desierto y en ese vagar de los 40 años. Pero entonces le toman respeto y le dicen: el Señor dice que vamos a hacer esto. Imagínense que les diga: vamos a girar alrededor de los muros de la ciudad y vamos a cantar, y esta es la posición en que iremos, irán los cantores, irán los soldados, irá el arca, irán tocando cornetas, irán cantando, y vamos a dar una vuelta y a regresar al campamento. ¿Qué está loco este? O sea, ¿cómo que vamos a cantar y con eso se van a derribar los muros? Pero como habían tomado respeto ya a la autoridad de Josué, habían visto que el Señor estaba con Josué, lo hicieron. Le creyeron y empezaron a seguir las instrucciones de Josué de cantar 7 veces y darle vueltas al muro 7 días. Entonces, en este pasaje que estamos leyendo es lo que está haciendo el pueblo, es lo que están haciendo para que se derribaran los muros y ellos entraran y tomaran la ciudad. Pero muchas veces vas a la consejería con el pastor, y el pastor te dice: ¿sabes qué, hermana? Mira, yo te aconsejo que le pidas perdón. Si tú la lastimaste a tu mamá, ve y habla con ella. Es tu madre, acuérdate del tercer mandamiento que hay que honrar. Pídele perdón. Hermano, si usted le habló golpeado a su esposa, vaya y pídale perdón. Y entonces dices: ay, el pastor, no sé para qué vine, ¿cómo me está mandando a pedir perdón? Entonces la consejería ya no la tomas. Entonces yo siempre me he preguntado, con la congre que Dios me ha puesto a cargo de guiar, ¿cómo para qué vienen a consejería? Si la consejería lo dice la palabra, es consejo, ¿verdad? El hacedor de los hechos es Dios. Solo se da el consejo y la estrategia
para que Dios sobre y haga el milagro. Pero otra parte nos corresponde a nosotros hacerla, como el consejo que da el pastor y dice, ve y pide perdón. Esa parte no va a venir Dios y te va a llevar cargando. Esa es la parte humana que corresponde hacer de nuestro lado. Entonces dices tú, no, yo no lo aplico. Esa mujer le voy a pedir perdón y se va a crecer y me va a querer mandar, y después dice